¿Cuál sería el criterio para calcular la resistencia de puesta a tierra de una malla de alta tensión en operación y otra de repente en mantenimiento, en frío? Interesante, ¿verdad? Vamos a analizar eso. Bueno, lo que debemos recordar es lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdan en un diseño multifamiliar de repente o uno de baja tensión? Ahí el sistema de puesta a tierra es prácticamente tranquilo, es una tierra tranquila, ¿no? Pero ya cuando hablamos de, bueno, en este caso subestaciones grandes, bueno, de grandes potencias, ya tiene que ver la parte de una tierra no tranquila, sino que es más dinámica. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de ruido eléctrico y este ruido es generado justamente por corrientes de fuga, en este caso también por el desorden de fases, ¿no? El desbalance de fases, y también en este caso por inducciones de otras instalaciones, ¿no? En las subestaciones, por ejemplo, en los transformadores, ¿no? Tenemos corrientes de fuga, ¿no? Que mientras tanto van yéndose por la carcasa metálica, y como esta carcasa está enlazada que potencialmente se inyecta también al sistema tierra, ¿no? Ellas son con respecto a la corriente de fuga. Y también otras inducciones de otros equipos, ¿no? Porque en estos tipos de subestaciones son grandes, dan transporte de corriente que se inducen muy fuerte, ¿no? Y todo esto genera al final el llamado ruido eléctrico. Y este ruido eléctrico genera justamente que este suelo esté prácticamente vivo, ¿no? Como acá lo mencionamos. Miren la siguiente diapositiva, por ejemplo, para entendernos un poquito. El peligro oculto es el ruido, ¿no? Y recuerden que esto está a una frecuencia de 60 Hz, que es nuestra frecuencia convencional. La Tierra en alta tensión es un medio vivo y letal, ¿no? No es como los otros tipos de proyectos que hemos visto. El problema es que el subsuelo está constantemente bombardeado justamente por estas corrientes parásitas y ruido magnético a esta frecuencia. Como consecuencia de ello, cuando queremos medir con equipos tradicionales, los telerómetros que conocemos, estos se confunden. ¿Por qué? Bueno, porque al final, como esta malla, por ejemplo, la que está en operación, está conectado con todos los equipos, se generan de varias impedancias que están unidas, ¿verdad? Entonces, y eso está a una frecuencia de 60 Hz. Cuando el equipo, el telerómetro, le inyecta la corriente a esa frecuencia, entonces este obedece a todas esas frecuencias. Al final hace lecturas tanto en la malla, hace lecturas de tuberías metálicas enterradas por ahí de repente, hace la lectura también de otras impedancias que están conformadas también en el sistema Tierra. Y esto al final son lecturas falsas. O vuelven al telerómetro un poco loquito, ¿no? Entonces eso es lo que está en este caso molestando, ¿no? ¿Y cuál es la solución para esto? Vean a lo siguiente. Esta tecnología es justamente el control automático de frecuencia, ¿no? Que tienen algunos telerómetros modernos, en los cuales se puede dar un mayor rango de la frecuencia. ¿Para qué? Justamente para que el telerómetro pueda diferenciar esas frecuencias de 60 Hz para que no combine esas impedancias, ¿no? ¿Cuál es el proceso, no? Bueno, el ruido de interferencia. Primero, el telerómetro moderno con tecnología AFC va a escanear, analiza la interferencia existente en el suelo antes de operar, ¿no? Ese ya es su parte, bueno, del escaneo total, ¿no? Luego ya la evasión, ¿no? O sea, a inyectar frecuencias diferentes a las 60 Hz son frecuencias en teoría limpias, 94, 128, 55 o un poco más, y eso esquiva a los 60 Hz de la red que están existentes, ¿no? Esa es la forma en la cual analiza el telerómetro o el analizador, ¿no? Y luego el filtrado, ¿no? Bloquea el ruido exterior digitalmente y lee de forma exclusiva la señal inyectada. O sea, solamente va a leer lo que este telerómetro inyectó y ya va a evadir los 60 Hz que están en operación, ¿no? Para poder sacar una impedancia, en este caso más acorde, ¿no? Y con eso sale una señal limpia y procesada que la interpreta después en una curva, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Se dan cuenta? Eso es con respecto a la tecnología AFC, ¿no? Y acá sigamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la matriz, en este caso, de decisión, ¿no? Los escenarios en campo. Vamos a ver un ejemplo, uno, ¿no? Que le había dicho que es una malla en operación, una malla energizada, ¿no? En este caso con la tecnología AFC. Obligatorio, ¿no? Porque necesitamos justamente discernir, ¿no? Diferenciar esas frecuencias en 60 Hz con las otras frecuencias que el telerómetro sí las puede adoptar, ¿no? Además, nosotros cuando está una malla energizada y activada es un riesgo eléctrico total el hacer pues, prácticamente la apertura, ¿no? De la malla, porque genera diferencias de potencial. Eso ya es pecado.
El escenario 2 ya es justamente se puede decir una opción a la operación, ¿no? Porque estamos midiendo con todo unido. Pero imagínate que lo que te dije, ¿no? Si la abrimos, se generan diferencias en potenciales. Y si bien es cierto, una subestación tampoco no la podemos dar de baja, ¿no? Dejamos sin energía a una ciudad, a un pueblo, ¿no? Entonces eso no debe pasar. Y el escenario 3 que te dije fue justamente la malla fría, ¿no? En esta malla fría, chicos, sí hay que tener ya un poquito, no tanta, o sea, no hay que ser tan estrictos, porque como te dije, ¿no? Como esta malla está, en este caso, fuera de servicio, no está en contacto con los otros equipos, está abierta. Entonces no es necesario discernir ni diferenciar las frecuencias. Simplemente con un telerómetro tradicional de 3 o 4 hilos podemos inyectar la corriente y obtener la medida. O sea, ahí no habría ningún problema. ¿Bien? Esto es justamente para proyectos nuevos. Pero cuando ya esté en operación y a hacer mantenimiento, ya sabes, tecnología AFC, ¿no? Sí o sí. Regla de oro en alta tensión, nunca desconectar nada. Eso, bueno, eso ya lo hemos dicho, creo, desde el inicio. Aislar un equipo energizado sin camino a tierra genera voltajes letales, ¿no? Recordemos que en el sistema de puesta a tierra se generan las elevaciones de tensión en el famoso GPR, ¿no? Además de las tensiones de toque y paso. Entonces, si yo aperturo un enlace equipotencial, ¿no? Al final estoy generando una diferencia de tensión. Y si eres piña justo en ese momento y hay una corriente de falla, esta te puede afectar. ¿Bien? Entonces no es recomendable. Bien, hay que tener cuidado. La malla desenergizada, pues no, en este caso el mantenimiento, como digo, son las corrientes inducidas por líneas aéreas vecinas. Mantenemos conexiones intactas, ¿no? Y la malla nueva, que es el caso, se podría decir más fácil, ¿no? En este caso aquí sí se puede aislar la malla porque obviamente está fuera de servicio, ¿no? Aún no está operando. Simplemente con el tradicional podemos hacerla funcionar. Pero ahora es justamente la pregunta de mi colega, ¿no? Ya está bien, Marcos, eres lo máximo, ya sabe esa parte. Pero, oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a medir, no? Recordemos acá, chicos, la norma de la IEEE estándar 81, ¿no? Donde es la guía para justamente medir la resistividad y resistencia de puesta a tierra. Y hay muchos métodos, ¿no? Uno de los que conocemos nosotros es justamente el clásico Werner, ¿no? En este caso vamos a aplicar otro método, que es el método de la caída potencial, o también llamado el 62%. Eso está sacado directamente de la IEEE estándar 81. Bien. El error más común que siempre hacemos es que nosotros medimos la malla, ¿no? Porque no interpretamos bien la norma. Lo bueno es que ahora con las tecnologías y con la IA podemos hacer un poco más fácil la interpretación. Porque es un poco ambiguo a veces, ¿no? Eso es verdad. En el cual nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, tengo mi malla tierra. Entonces, la norma me dice que mi pica de corriente tengo que alejarla de tal forma que esté separada a una distancia muy lejana. Esa distancia muy lejana está traducida de 3 a 5 veces la distancia física, dice la norma. No, la distancia física máxima que puede tener tu malla, sea una malla cuadrada, sea una malla irregular o sea una circunferencia. Pero ¿cuál es esa distancia física máxima? Bueno, si es un cuadrado, o no, geometría básica, ¿verdad? Si es un cuadrado, simplemente la distancia máxima física que puede haber en la malla es la diagonal, ¿no? Esa diagonal sería la distancia máxima. Entonces a esa diagonal tengo que multiplicarle de 3 a 5 veces y alejar la pica de corriente. Obviamente, si mi malla es muy grande, al final esa diagonal, no sé, de repente mide 40 metros. Entonces yo tengo que alejar desde el punto de medición a unos, ¿no? 5 por, ¿cuánto dije? 40, sería 200 metros la pica de corriente. Y desde ahí hacer la medición, ¿no? Entonces esa es la fórmula, ¿no? Para interpretar. Oye, si es una circunferencia, la distancia máxima física sería simplemente el diámetro, no 2 veces el radio. Y así es como voy interpretando. Bien, ahora, este es con respecto a la pica, ¿no? Pero hay algo muy importante. El método también se llama 62% o se complementa. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la pica de corriente, sí, pero la pica de voltaje, ¿qué es lo que pasa? La pica de voltaje también necesita una distancia, ¿no? Y normalmente se encuentra en el 62% con respecto a la distancia que tiene la pica de corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿no? Si acá, por ejemplo, mide 100 metros,
la pica de voltaje normalmente se va a encontrar a unos 62 metros. ¿Pero qué se va a encontrar a esos 62 metros? Lo que le llamamos la meseta. ¿Qué es esta meseta? Es la meseta característica o la curva de la meseta, en la cual se hace más plana, ¿no? O sea, no tiene que ser tampoco así plana tal cual como el gráfico, pero sí tiene que ir tendiendo a una línea horizontal, en la cual tiene que estar el 62%. Es lo normal. Acá en este caso está de 40 a un 70%, o sea, está muy en el rango, no había ningún problema. Esta meseta tiene que cumplirse para que tu medición sea, en este caso, aprobada, ¿no? Porque si no pasa esa meseta, obviamente yo no voy a tener esa seguridad, ¿no? Oye, ingeniero, pero ¿cómo hago esas medidas? Si usted me ha dicho que es 62%, claro, tienes que jugar, porque tienes que empezar del 10%, como está acá, hasta un 90-100%. Es decir, tú tienes que medir acá. Esta distancia que está aquí va a comenzar con 10%, con 20%, 30%, 40, 60, 80, 90 y 100. Y va a dibujar tu curva. Y esa curva al final tiene que estar dentro del rango del 62 para que se cumpla la meseta. Y con eso ya está aprobado tu medición. Si no cumple esta meseta, bueno, tienes esos casos, ¿no? En la cual hay una rampa continua. En este caso, las picas se clavaron muy cerca, tanto la de corriente como la de potencial. Entonces, tienes que volver a separarlas, tirar más cable y hacer la medición. No te queda de otra, ¿no? Otro tipo de anomalía sería el pico abrupto, ¿no? Eso ya pasa simplemente cuando hay vicios ocultos que no vemos, es decir, unas tuberías metálicas o de repente otras instalaciones, otra malla tierra que quedó antigua. Esto es muy clásico, por ejemplo, en hidrocarburos y minas, porque hacemos nuevos tanques, hacemos nuevos proyectos y por ahí había una malla, ¿no? Y de repente hay una malla que quedó ahí sin usarse, ¿no? U otros cables, en este caso de baja tensión, que quedaron también sin usarse. Eso me pasó bastante en hidrocarburos, ¿no? Porque los planos se pierden, los buzones se llenan y al final tienen que hacer otros buzones y combinan, hacen una malla y eso genera justamente esas inductancias, ¿no? Entonces es lo que pasa, ese pico abrupto. Cuando pase esto, acá puedes como que puedes aislar ese punto de error observando la tendencia, ¿no? O sea, anulamos esto y que siga normal, porque sabemos que hay algo ahí, ¿no? Pero no es lo ideal. Ese día es simplemente una estrategia para poder acomodar la curva. Bien, para dominar estas medidas de la resistencia para mallas de alta tensión, bueno, ya saben, ¿no? Obviamente en operación, la tecnología, ¿no? Debe ser con AFC para vencer ese ruido eléctrico, ¿no? Que está concentrado en el suelo y que hace estas pertuberancias, ¿no? Obviamente la seguridad. Nosotros, obviamente, cuesta mucho apagar, por así decirlo, una subestación de alta tensión. No se baja así de la nada como en una casa, ¿no? Hay trámites, documentarios, informes, coordinaciones con el COES, etcétera, ¿no? Es demasiado complicado. No desconectar la malla que se encuentra en operación en alta tensión, ¿no? Y por último, la ciencia, ¿no? Ya obviamente todo a través de las normas. Trazar la curva completa y exige encontrar la meseta. Si no encuentras meseta, por favor, hazlo de nuevo, no hay de otra, ¿sí? Entonces, chicos, esto es, ¿no? Y les tengo otro dato curioso antes de cerrar. ¿Qué pasaría? Obviamente, para yo hacer la medida de la caída de potencial del 62%, necesito una distancia muy larga, ¿verdad? Esta distancia muy larga, como en el ejemplo, fue 200 metros. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si en tu proyecto no tienes esa distancia, o sea, ese espacio físico para poder extender el cable 200 metros? ¿Qué harías? Bueno, para eso hay otra norma, otro método, el método de la pendiente. Y lo veremos en otra sesión. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta sesión. Y bueno, denle like, suscríbanse y comenten si tienen alguna consulta o duda. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase.